Después que el misionero vuelve de su viaje misionero, dice hay que preocuparse del cuidado integral de él en su retorno. ¿Dónde va a descansar? ¿Dónde va a comer? ¿Va a tener muchas visitas por ahí? Mira, un pequeño ejemplo de lo que están haciendo los hermanos que se movieron de Temuco hacia acá. Aquí hay hermanos que se movilizaron grandemente, que aprovechamos de agradecer, y un aplauso para los hermanos de Quillón nuevamente, porque ellos están haciendo parte del cuidado del misionero. ¿En qué sentido? Que ellos están atentos. ¿Cuántos van a venir? ¿Cómo van a venir? ¿Van a venir casados? ¿Van a venir con hambre? Mil cosas, y ellos se preocupan acá de darle una cama, un lugar, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy pidiendo hasta una toalla, nuestro hermano Gabriel no traje ni toalla, y él me prestó hasta una toalla. ¿Pero quién se preocupa? Alguien se preocupa, ¿cierto? Y esa es parte de alguien que tiene que preocuparse del misionero en el retorno. Fíjense bien que si la misionera va y no tenía trabajo y vuelve acá a Chile y vuelve sin trabajo, ¿cómo se va a sostener? Y que hay muchas cosas que tenemos que estar pensando en cuanto a eso. Reuniones de evaluación, visualización de pasos a seguir. Entonces ahora vamos a ir al taller, ¿ya? Entonces voy a reiterar, lo voy a leer ahí y lo voy a explicar nuevamente. El grupo 1, que son ustedes, ¿cierto? Los cristianos van a ser el departamento de misiones de la iglesia local, que está elaborando un proyecto misionero de una joven soltera. Aquí es un caso hipotético, ¿ya? Ella va a ser el personaje, pero va a ser el personaje con estas características. Fíjense bien, porque estas características también da pie para que ustedes como familia pregunten en función de esas características. Una joven soltera de 25 años, recién titulada de enfermería, es decir, no tiene experiencia laboral, que quiere ir a servir a un proyecto misionero al país africano de Kenia. Ahí le voy a pedir ayuda a Cristian o a Ángela, que puedan asesorar en los grupos, como tienen una experiencia en Kenia, de las preguntas que puede hacer la familia o las preguntas que puede hacer el equipo directivo de la iglesia, ¿ya? Entonces, es una chica joven, soltera, de 25 años, recién titulada de enfermería, que quiere ir a servir a Kenia por 3 años al alero de una iglesia local africana. Y aquí le voy a dar más antecedentes. Es una iglesia local africana, ¿cierto? Y esta niña nunca ha ido a Kenia y ha tenido contacto con la iglesia local africana solamente por videollamada, no los conoce en persona. Ustedes podrán sacar sus conclusiones. Y va, joven, soltera, sola, va viajando hacia allá. No sé, es un caso, ustedes tienen que formularlo de tal manera de que si la familia cuestiona el proyecto, ustedes tienen respuesta. Y si el equipo directivo de la iglesia cuestiona algo, ustedes tienen respuesta. ¿Ya? Ya, el grupo de acá al medio, pónganme atención un poquito, es la familia. Y en la familia pongan atención que pueden haber gente convertida y no convertidos. Por lo tanto pueden hacer todo tipo de preguntas, entendiendo que puede haber gente que no entiende esto de que puede ser una locura que una joven viaje, porque no lo entienden, ¿ya? La familia entonces, adelante. La familia es la familia directa de la joven, del núcleo familiar donde ella vive, es decir, padre, madre, hermanos. Y otro antecedente, ella es la hermana mayor, tiene hermanos menores, ¿ya? Es la hermana mayor, ¿ya? Y el otro grupo, el que estaba acá, va a ser el grupo directivo de la iglesia. Será un grupo de líderes de la iglesia local que evaluará si este proyecto es viable o no, y si la iglesia lo apoyará o no. Porque ojo, puede darse el caso que ellos decidan no apoyar, es válido. Y la familia también, puede darse el caso que haya disensión entre ellos, que el padre diga sí y que la madre diga no. Pero por lo tanto tienen que tener toda una serie de preguntas. Entonces, ¿queda más o menos claro? Ustedes van a elaborar un proyecto donde puedan evaluar en conjunto todos los puntos que va a tener este proyecto, y ustedes se adelantan a las preguntas. ¿Por qué? Porque después van a pasar y lo vamos a hacer en la realidad. ¿Ya? Aquí, con la misionera, ustedes van a hacer las preguntas como familia y ustedes van a hacer las preguntas como equipo directivo. ¿Ya? Vamos a tener 15 minutos para conversar, así que pueden juntarse por ahí e idealmente busquen algún vocero. ¿Ya? No sé, Cristian, ¿puede ayudar al equipo directivo, por favor? Y Ángela colabora aquí con la familia, al medio. La Yumi.